Bueno, el mundo nos llena, particularmente en estas fechas, el mundo nos llena con ideas equivocadas acerca de lo que la Navidad es. A veces de una forma más directa y a veces de una forma más implícita, más poco notoria, más sutil, diría yo, ¿no? La cultura, a veces los niños y a veces los adultos también, ¿no? Debido a películas, tienen ideas acerca de la Navidad o acerca incluso del nacimiento de Cristo, pero muchas veces no encajan con lo que la Biblia dice. Así que hay un solo lugar donde podemos instruirnos realmente acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús y en realidad acerca de cualquier tema de la Biblia. Muchas veces las personas quieren basar su teología en una película, ya sea de Semana Santa o de Navidad, y eso es un gran error. No podemos basar nuestro entendimiento de la Escritura o nuestro entendimiento de eventos bíblicos acerca de lo que la cultura dice o acerca de lo que una película enseña. Solo la Biblia es donde nos puede instruir realmente acerca de cómo pasaron los hechos históricos, acerca del nacimiento de Cristo. Y no solo eso, sino que la iglesia es el único lugar donde eso ocurre, donde la Biblia se expone. No hay otro lugar en el mundo para encontrar la verdad. Eso es muy interesante meditar en eso. Pero Dios nos ha dado la iglesia como una fuente de verdad, donde la verdad es expuesta, donde la palabra es predicada y nosotros somos instruidos. Así que el plan para hoy es estudiar la historia que lo cambió todo. La historia que lo cambió todo. Y no estoy exagerando. El nacimiento de Cristo cambió la historia, cambió la forma en que medimos el tiempo. Ya ves, aún el mundo secular mide el paso del tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Cambió la cultura. La cultura no fue la misma después de la llegada de nuestro Señor. La literatura no fue la misma después de sus enseñanzas y después de sus mandatos. No solo eso, sino que cambia tu vida ahora. Y más potente todavía, cambia tu eternidad. Entender quién es Cristo y conocerle cambia tu eternidad. Así que, de nuevo, esta es la historia que lo cambia todo. Y muchas veces, y dije esto un poco en la cena que tuvimos la semana pasada, pero muchas veces la historia de la Navidad se ha simplificado mucho. Se ha simplificado tanto, se ha vuelto una historia común, una historia conocida, y perdemos de vista la profundidad de esta historia. Este es el evento más grande que la humanidad ha visto. Y decíamos, es una paradoja. Parecería ser una contradicción en muchos sentidos. Este es el regalo más grande, el acto más hermoso de bondad y de amor hacia los hombres. Y al mismo tiempo es el acto más injusto que el mundo ha visto. El único santo que jamás ha existido, y lo matan. Y lo acusan, ¿no? Y lo tratan como criminal, la peor muerte de sus días. Pero al mismo tiempo, este acto, que es el acto más injusto de la humanidad, nunca se ha cometido un acto tan injusto como este. Al final del día hay injusticias, pero al final del día decimos, bueno, todos somos pecadores de una forma o de otra, ¿no? Hay injusticias. Pero este es al santo Hijo de Dios, al perfecto, puro y sin mancha. Esa es la injusticia más grande, pero al mismo tiempo, desde el lado de Dios, es el acto más justo jamás hecho, porque en medio de su redención ofrece justificar a todo aquel que cree. Así que hay una paradoja y es un asunto complejo de muchas maneras, y no queremos pasar por alto detalles y no queremos tener una idea equivocada. Así que el día de hoy quisiera invertir algo de tiempo y poder dar un vistazo rápido. No podemos hacer mucho con el tiempo que tenemos, pero tal vez va a ayudarte para ir a casa y seguir estudiando y seguir meditando en esto. Así que si puedes abrir tu Biblia en Lucas 2, vamos a ver algunos pasajes en Lucas y luego vamos a pasar a Mateo, pero vamos a ver algunos pasajes relacionados al nacimiento de Cristo que espero nos ayude a observar con detalle lo más que podamos elementos dentro de la historia. Recuerda que cada palabra es inspirada por Dios. Cada palabra de tu Biblia fue escogida por Dios
de forma determinada, de forma precisa. Y así que queremos analizar y considerar en la medida de lo posible cada elemento dentro de la narrativa, dentro de la historia. Así que, perdón si voy un poco rápido, pero hay varias cosas que hablar. Pero en Lucas 2 empieza el pasaje hablándonos de por qué José y María van a Belén. Ellos no estaban en Belén. Fíjate, el verso 1 dice: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué la Biblia nos da el detalle de Augusto César, Cirenio gobernador? ¿Por qué? Porque esto no es mitología. Esto no es un cuento de hadas. Estos son datos históricos. Había un gobernador que históricamente puede ser rastreado en una fecha determinada. Habían gobernantes, habían autoridades que la historia registra, de manera que podemos aún ver en la Escritura que esto tuvo un día y un momento determinado bajo la voluntad de Dios en el que Cristo nació. Y aún el acto del nacimiento de Cristo es misterio, es un milagro incomprensible para nuestras mentes. Pero el pasaje sigue diciendo, dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Debían ir a su ciudad de origen. Y José, verso 4, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Es decir, José estaba fuera de Belén, en Galilea, Nazaret, ciudad de Nazaret, y volvió, y escucha esto, a la ciudad de David. ¿Por qué es interesante eso? Ya sabemos, Belén es la ciudad de David, pero ¿por qué es interesante el énfasis? Porque el Mesías debía ser del linaje de David. Y la Biblia te lo está recordando una y otra vez. No son datos casuales. No es información para llenar espacios en el libro o en la Biblia. No son palabras de relleno, sino que son información precisa que tiene una intención. Apunta a que el Mesías debía ser del linaje de David y debía nacer en la ciudad de David. Esta es Belén, dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto es vital para entender el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento. Verso 5. María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. María también es descendiente de David. Los evangelios narran su genealogía y ella también es descendiente de David. Por lo tanto, su madre directa, ya ves, Jesús nació de María, del vientre de María, un milagro. Pero también su padre adoptivo, que es José, es descendiente de David. Por lo tanto, tanto la sangre que corre por las venas de Jesús viene del linaje de David, pero legalmente por su padre al adoptarlo tiene todos los derechos y él legalmente también es descendiente de David. Así que por donde lo mires, él es el enviado, el hijo de David esperado. Así que bueno, llega el momento en que debían dar a luz. Esto era el plan de Dios, esto fue el plan de siempre de Dios. Gálatas 4:4, no vamos a ir ahí, pero lo puedes anotar. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo nació Jesús, ¿no? Esto no fue sorpresa para Dios, esto no fue casualidad de que José y María estaban en Belén. Esto es el cumplimiento de la voluntad de Dios. A veces los niños nacen cuando uno no espera, ¿verdad? A veces el doctor dice una fecha y el niño se adelanta o se retrasa y a los padres somos un poco sorprendidos. Probablemente tenemos muchas historias así. No te queremos asustar, Brittany, tranquila. Pero este niño nos sorprendió a Dios. Esto no fue casualidad. Esto, Gálatas 4:4 dice, el día determinado, en el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Verso 7, María y José dio a luz, dice María dio a luz a su primogénito, no tenía hijos antes de Jesús, pero de hecho tuvo hijos después de Jesús. Ya voy a hablar de eso un momento, pero solo para alimentar un poco la idea aquí, el contexto.
María y José, María, según la cultura judía de aquellos días, todo indica que el proceso para desposar una doncella, una joven, empezaba poco más a los 12 y 13 años. Así que probablemente María en este punto debió haber estado entre los 14 y los 15 años. Y a veces uno piensa en nuestros días, alguien de 14 años básicamente es un niño, ¿no? Pero en aquellos días la cultura era muy diferente. A los 13 años ya muchos estaban listos para ir a la guerra. A los 12 era el paso a la vida adulta. Y esto, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero la vida funcionaba diferente y la gente maduraba diferente también. Entonces, hoy en día hay niños de 30 años, ¿no? que no salen ahí del cascarón. En aquellos días, 12 años ya era un adulto, ¿no? Según la sociedad. Entonces, María y probablemente José eran jóvenes, ¿no? Estaban ahí alrededor de sus años jóvenes, probablemente José un poco mayor a ella, era la costumbre. Pero el punto es que María, dice el texto, dio a luz a su hijo primogénito. No dice dio luz a su único hijo. Algunos piensan que María solo tuvo a Jesús. No, la Biblia registra Mateo 13, no tiene que ir si no quiere, no pierda Lucas, pero Mateo 13, verso 55 dice, hablando de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Así que por lo menos Jesús tenía, sabemos, 4 hermanos varones. La Biblia nos da sus nombres. Varios de ellos fueron líderes en la iglesia después de que Él resucitó. Pero al menos nos dice que Jesús tuvo hermanas. Entonces al menos tuvo 2. Quiere decir que Jesús era el mayor de al menos 6 hermanos. Y todo parecería indicar que durante la vida de Jesús, José fallece. Es todo lo que parecería. Así que básicamente Jesús fue el responsable de sus 6 hermanos. Por eso Jesús también ejerció y practicó el oficio de carpintero, probablemente para sostener su casa y a sus hermanos. Así que, de nuevo, María dio a luz a su hijo primogénito. Si sabes la historia de la Navidad, María tuvo una revelación directa, se apareció un ángel y le comunicó a ella que el Señor la había escogido, ¿no? Y le dio toda la información necesaria. Y la respuesta de ella es, hey, un momento, pero yo no me he casado, ¿no? Yo nunca he estado con nadie. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el ángel Gabriel explica, ¿no?, cómo iba a ocurrir esta concepción milagrosa. Entonces, María, según la narrativa de Lucas 2, tuvo a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales y lo acostó en un pesebre. Y de nuevo, yo cuando leo esto me gusta hacer una pausa porque tenemos muy romantizada la idea del pesebre. Probablemente tienes pesebres ahí en tu casa o has visto algún pesebre en algún lado. Y es tan lindo, huele tan bien, ¿no? Tanta luz, hermoso. Y si somos sinceros, así no es un pesebre, ¿no? No es el lugar para un rey, no es el lugar para el Dios creador de todo lo que existe. Y esto es simplemente una muestra de su humillación. Es simplemente una muestra de su humillación que tomó en la salvación, en el nacimiento. Y va más allá. Su humillación, de acuerdo al Nuevo Testamento, no solo se reduce a dónde nació, se reduce al hecho de que es el Dios Todopoderoso, el que es adorado por millares de ángeles, que no necesita de nada ni de nadie, soberano, que hace todo lo que Él quiere, todopoderoso en gloria, ahora está en manos de una joven llorando por leche. Es increíble. El creador de todo, y esta es una paradoja, el creador de todo necesita ser sustentado por María. Mientras María sustenta a ese bebé está sosteniendo el universo. Es un misterio.
Pero de nuevo, es hermosa la paradoja que ocurre debido a que pasa lo inimaginable, pasa lo impensable. Por eso hay tanto asombro en medio de esto, hay tanto que pensar, porque es la historia más impresionante. El creador del tiempo y el espacio entra voluntariamente en el tiempo y en el espacio para mostrar su carácter, para ofrecer salvación, ¿no? Para cumplir la voluntad determinada de Dios en salvar. Entonces, vemos que Jesús estaba en el lugar menos esperado. No esperarías a un rey en un pesebre, en un establo. No había lugar para ellos en el mesón, sigue diciendo Lucas. No había lugar para el rey no tenía un lugar, el creador de todo, no hay un lugar donde hospedarle adecuadamente, ¿no? Y aún, si somos sinceros, no había un lugar lo suficientemente alto para hospedarle, realmente. No importa qué tan alto podríamos haber armado una cuna de oro, seguía siendo bajo para lo que él merece y lo que él es. Y de nuevo él muestra su corazón en la humildad, en la humillación, voluntariamente. Y verso 8 sigue diciendo en Lucas 2, y había pastores en la misma región. Es decir, cercano a Belén se encontraban pastores. Y si entendemos quiénes son los pastores eran la gente menos importante de la cultura. Ya ves, si te acuerdas la historia de David, David estaba pastoreando las ovejas de su padre y era como el hijo, el chiquito, el menos importante, el que no puede hacer otra cosa, el que no puede ir a la guerra, ¿no? El que no puede ayudar de otra manera, lo mandaban a pastorear. Entonces era como un rol a los ojos de la sociedad, me refiero. Era un rol poco importante. Uno esperaría que si el rey ha nacido, van a venir los personajes más importantes del mundo, van a venir a verle, ¿no? La noticia se va a publicar en los medios más importantes de la cultura y de la sociedad. Pero Dios escoge invitar al nacimiento a los pastores. Los invitados menos esperados, ¿no? Ellos no esperaban tal honor, ellos no esperaban tal oportunidad. Y esto simplemente nos hace la pregunta, bueno, ¿por qué Dios debe anunciar su nacimiento a los pastores? ¿Por qué Dios desea hacer eso? Recuerda que hay dos grupos que se describen aquí en Lucas, vamos a llegar a ellos, pero el primero son los pastores y el segundo son los magos. Se describe que tanto los pastores fueron anunciados y los magos fueron anunciados. Y la pregunta es, estamos hablando de los pastores en este momento, pero ¿por qué anunciar pastores? ¿Por qué invitar pastores al nacimiento de Jesús? Bueno, primero porque el Señor nos está mostrando la adoración humilde que busca, ¿no? Él no busca una adoración arrogante, la Biblia es muy clara en eso, ¿no? Dios rechaza al arrogante y sostiene y exalta al humilde. Así que Dios escoge anunciar lo débil del mundo para que lleve su mensaje. Dios escoge a lo simple del mundo para que lleve el mensaje más importante y llama a los pastores y les invita a ser testigos del nacimiento del Rey y del Mesías. Pero no solo eso, sino que los pastores eran judíos y el mensaje debía llegar de parte de los judíos y debían ser anunciados por los judíos también. Así que en esto hay un rol interesante, y es que los judíos son invitados a celebrar por medio de los pastores el nacimiento del Mesías. Lucas 8 dice, había pastores en la región, Lucas 2:8, por si alguien lo perdió, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Estaban haciendo su trabajo, cuidando el rebaño en la noche, que nadie los robe, que ningún animal mate sus ovejas, o que ninguna persona robe su ganado. Verso 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, repentinamente en medio de la noche, rompe el silencio de la noche y rompe la paz de la noche,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La noche repentinamente se ilumina por completo, con gran fuerza. Y obviamente, cada vez que alguien tiene un encuentro con un ángel en la Biblia, la respuesta es la misma: y tuvieron gran temor. Y esto es interesante porque tú puedes darte cuenta muchas veces gente que falsamente dice que ha visto ángeles, porque es común que la gente que no los ha visto, pero dice que los ha visto, le dice: ¿y qué sentiste? Paz. Sentí mucha paz, me sentí tranquilo. Y tú dices: ¿tú no has visto un ángel? Porque cada vez que un ángel aparece en la Biblia, la gente siente terror, siente temor. No ha visto nunca nada igual. Nunca ha estado delante de tanto poder, de tanta luz. Así que, de nuevo, los pastores hacen lo que todo hombre hace cuando está delante de un ángel. Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Es lo mismo que le dice Gabriel a María cuando le da el anuncio. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Viste? Todo el pueblo está comunicándoles que ellos están en representación del pueblo de Dios. La categoría más baja es la que es más exaltada en este momento. Que os ha nacido hoy, verso 11, en la ciudad de David, de nuevo el énfasis, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué esto le serviría de señal? Porque ningún niño está en un pesebre. No es el lugar donde están los bebés recién nacidos. Solo tienes que ir a Belén. ¿Y cómo voy a saber dónde está? Bueno, está en un pesebre. Ya está, no es difícil. Probablemente ellos fueron buscando de pesebre en pesebre, ¿no? De establo en establo. Fueron buscando: ¿algún bebé nació en un establo? No, aquí no. ¿Qué estás hablando? ¿No? Eso no pasa. Seguían buscando, ¿no? Hasta que llegaron a un lugar probablemente y le dijeron: oh sí, hay una familia que tuvo un bebé en un establo. Y llegaron a encontrar, dice, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Primero estaba el ángel solo y luego se revelaron una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿por qué hay tantos ángeles cantando? ¿Por qué hay ángeles alabando y adorando a Dios? Porque este es el acto más importante de la historia de la humanidad. Esta es nuestra redención, ¿no? Esto es la historia que lo cambia todo. No podríamos estar delante de Dios jamás sin que esto hubiese ocurrido. Es la historia de nuestra redención. Es la historia de la redención de la humanidad. Es la salvación ha llegado a los hombres. De nuevo, es interesante este detalle, no es menor, porque la Reina Valera dice, termina el verso 14 diciendo: y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero creo que la versión de la Biblia de las Américas y otras versiones lo hacen más claro y dice: y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él tiene voluntad. ¿No? Esta no es una paz, y repetimos lo mismo, esta no es una paz simplemente para que los hombres se abracen y se saluden. Es bueno, eso es lindo, lo apreciamos, ¿no? Que el vecino que nunca te salude en Navidad, es algo, ¿no? Ya es algo. Pero no es esa la paz que Cristo trajo. La paz que Cristo trajo es la paz con Dios. Por eso el velo se rasgó cuando Él murió. Porque el velo, si entiendes esto del antiguo pacto, el velo separaba a las personas de la presencia de Dios. Había una separación. No podías estar en la presencia de Dios. Había una distancia entre Dios y los hombres. Y Cristo vino a remover esa distancia entre Dios y los hombres. Al mundo paz, pero paz entre los hombres y Dios. Esa es la paz que Cristo vino a traer. El verso 15 sigue diciendo:
Dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos a Belén y veamos lo que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esta es la noche en que Jesús nació. Este es el momento del nacimiento de Jesús. Probablemente Jesús tenía poco tiempo de haber nacido acá. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Así que, de nuevo, tienes aquí los invitados menos esperados, los invitados que uno no esperaría, los de la categoría más humilde, pero son exaltados porque consiguen primera fila. Consiguen primera fila para el acto más hermoso de la historia de la humanidad, el momento único donde la redención se hizo visible, ¿no? De que Dios, esta promesa desde Génesis 3, Génesis 3 había prometido un redentor que salve la condición del hombre, la condición caída y desesperada del hombre. Es decir, y solo para ponerlo en perspectiva, yo sé que la mayoría de ustedes lo entiende, pero con la caída de Adán y Eva o el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad fue afectada. Toda la humanidad fue gobernada por el pecado. Y lo puedes ver desde bebés, ¿no? Puedes ver ahí a tus hijas y nadie les enseña a portarse mal y se portan mal. Y tienes que más bien enseñarles a portarse bien. Y manifiestan desde muy bebés el deseo egoísta del pecado. La marca del pecado está ahí, ¿no? Alguien decía, si tú quieres que un bebé quiera un juguete, simplemente dáselo a otro niño, ¿no? Ayer veíamos algo así en casa, ¿no? Mi hija más pequeña ya no quería comer, ya estaba ahí que no quería, y creo que fue mi esposa que le dijo, ok, se lo doy a tu hermana. No, sí quiero, ahora sí quiero, ¿no? Y ahí a la fuerza intentando seguir comiendo, nomás para que no se lo den a alguien más. Las marcas del pecado desde pequeños, egoísmo, quiero lo mío y no quiero darlo a otro, son marcas tristes, pero son reales, y la Biblia nos habla de eso y nos muestra que todo hombre, toda mujer nace afectada por el pecado, y esa era nuestra condición. Estábamos, Romanos 3, ya sabes, estábamos separados de Dios. Ese era el problema. El requisito para entrar a la presencia de Dios es perfección absoluta. Ese es el requisito. Si alguien quiere entrar en el reino de Dios, el requisito, el ticket de entrada es nunca debes haber pecado. Cuando alguien entiende eso, la primera respuesta es, ya estoy frito, ¿no? Ya no hay nada que hacer, estoy perdido. No hay nada que pueda hacer. Aún si dejara de pecar hoy, que es imposible, pero aún si dejara de pecar hoy, ¿qué hago con todos los años de pecado que hay detrás de mí? Es imposible. Correcto. Por eso debía venir Cristo y vivir la vida sin pecado, perfecta. Y luego ocurre algo que la teología llama una imputación. Es decir, en términos más familiares, es un intercambio. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz? Cristo pone su vida perfecta a nuestro favor y Dios toma nuestro pecado y lo pone sobre Cristo. Y luego lo aplasta, así es el lenguaje de Isaías 53, lo aplasta por mis pecados y yo soy premiado por su vida perfecta.
¿no? De esto es de lo que cantamos. Gracia inimaginable, gracia incomprensible. ¿Cómo Dios me puede haber amado tanto? No lo merezco. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios que lo empezamos a vislumbrar aún con mayor claridad en Belén, en el nacimiento de Cristo. Así que quiero terminar en Mateo, porque tenemos otro elemento. Vimos la visita de los pastores y vimos, los judíos debían reconocer a su rey y los pastores tienen el privilegio de ser invitados. Pero hay otro invitado, o hay otros invitados, que se los ha conocido comúnmente como los magos. Ya vamos a hablar de eso. Mateo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, cuando hoy en día escuchamos la palabra magos, tenemos la idea de alguien que saca conejos del sombrero, que aparece aquí, que desaparece de aquí, aparece allá, que parte a alguien por la mitad y luego mueve las cajas, ¿no? No son ese tipo de magos. Esa es la traducción. Creo que la forma más clara de entenderlo es sabios. Son sabios que vinieron a visitar a Jesús. Ahora, es interesante porque la Biblia nos dice, vinieron del oriente. No son judíos, son gentiles. Ellos no son judíos. Y esto te puede dar un indicio ya de por qué el Señor los invitó a ver al niño nacido, a ver al Salvador. Bueno, ¿por qué? Porque Jesús vino a salvar a gente de toda lengua y de toda nación. Desde el nacimiento de Jesús, Dios deja claro de que el plan no es solo salvar a Israel. El plan es salvar a todo el mundo, gente de toda lengua, de toda nación, de toda condición. Entonces, de nuevo, vemos que los sabios del oriente fueron invitados. Y ahora es interesante porque uno podría pensar, ¿cómo estos magos, o sabios, mejor dicho, cómo estos sabios están allá lejos y de repente un día abren los ojos y dicen, debemos ir a Belén, porque probablemente ha nacido el Salvador del mundo? Bueno, no es tan así. Si pensamos un poco, algunas generaciones atrás, hay alguien que fue muy influyente en el Oriente y que profetizó acerca del nacimiento del Mesías. Estoy hablando de Daniel. Daniel fue un alto gobernante en Babilonia. Probablemente estos sabios vienen de esa región y probablemente están influidos o están afectados por la enseñanza y los escritos de Daniel. Daniel 2:48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel, algunas generaciones atrás, había sido tan influyente sobre los sabios de Babilonia, y precisamente si lees los escritos de Daniel, sabes que él profetizó acerca de la llegada del Mesías y la vida del Mesías. Así que no es extraño si estos sabios estaban familiarizados con Daniel y entendían los escritos de Daniel, entonces estaban esperando al Mesías. Entonces estaban esperando al rey. Así que es interesante, de nuevo, los magos no eran judíos, y esto es un vistazo de las naciones, no solo Israel, pero las naciones viniendo a Cristo. Cristo es el rey prometido para Israel y es el Salvador del mundo también. Verso 2 dice que ellos fueron buscando al Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este es como se presentan, y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ahora, la idea de que Herodes se puso mal, Herodes se preocupó, y toda Jerusalén con él, bueno, la idea aquí es un poco diferente. Es decir, lo que Herodes sentía no es lo que Jerusalén sentía. Hubo
podríamos decir, hubo una, sí, la palabra tal vez sería como, hubo una revolución, hubo una revuelta, ¿no? Fue una novedad de que estos sabios del Oriente habían venido y decían que ya el Mesías había nacido. Para Jerusalén, el Mesías esperado era una novedad. ¡Wow! ¿Ha nacido el rey? Ya, lo hemos esperado, nuestros abuelos han hablado de esto, nuestros padres han hablado de esto, y somos la generación que va a poder verle. Esto fue una revolución o algo novedoso en Jerusalén, por eso se turbó Jerusalén. Pero Herodes no respondía con esa misma intención. Herodes estaba preocupado. Herodes era un rey. ¿Y hay otro rey aquí? ¿Hay otro rey que va a salir y pone en peligro mi posición? Herodes está cuidando su propio cargo y su propio lugar. Herodes está preocupado que nadie le quite su trono. Ese es el asunto. Verso 4, y convocados, Herodes los convocó, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo vaya y le adore. ¿No? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Porque luego va a matar a los niños. Esta es el engaño que a lo mejor Herodes pensó que iba a cometer con los sabios. Los voy a mandar a hacer el trabajo y luego cuando lo encuentren, ellos me van a venir a decir. Y yo voy a poder ir y voy a acabar con este rey que no quite mi trono. Ahora, hay un detalle particular que vale la pena mencionar rápidamente. Se habla de la estrella. Se habla de que hubo una aparición de una estrella. Ahora, no es una estrella como las que están en el universo ahora. Si una estrella sí se acercara tanto, hay estrellas más grandes que la Tierra. La Biblia la describe, y no es extraño en la Biblia, como una luz sobrenatural, ¿no? Que guiaba a los sabios a Cristo. Esta no era una estrella normal, es lo que quiero decir. Lucía como una estrella radiante. Y no es extraño, Dios ha hecho esto en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios llenaba el templo. Hablamos de luz brillante y radiante que lo llenaba todo. Dios guió al pueblo a través del desierto por medio de una columna de fuego. Entonces, no es extraño en Dios, en este punto de la historia, guiar personas de esta manera, usando medios sobrenaturales. Así que de nuevo, cuando lees estrella, no pienses en una estrella de las que están en el cielo. Si se hubiese acercado tanto a una estrella, hubiese sido fatal para el planeta, ¿no? Para la marea, para la vida en la tierra, imposible. Esta es una aparición particular. Los guió a los sabios. Y esta estrella aparecía y desaparecía. Ellos la vieron en el oriente, vieron esta luz que les indicaba el camino, y luego la volvieron a ver cuando les indicó dónde estaba el niño. Ahora, algo que quiero que notes rápidamente es que este no es el día en que Jesús nació. Y perdón si daño tu decoración de Navidad, pero los magos no llegaron al pesebre. Los magos no llegaron el día que Jesús nació, y hay varias razones. Primero, el texto nos dice algo interesante. Si te fijas, dice, verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Dice, y al entrar en la casa, ya no está en un pesebre, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y ahora, hay varios detalles en el texto. Primero, no es el establo ya, ahora es una casa. Ya José y María estaban más establecidos. El lenguaje que usa Lucas es de un bebé, de un bebito. El lenguaje que usa Mateo es de un niño. Probablemente ya caminaba este niño.
Por eso Herodes debe matar a los niños de 2 años para abajo. No mata a los niños de 1 mes. Mata a los niños de 2 años hacia abajo. Ha pasado tiempo aquí. Los magos llegan en un estado o en un punto mucho más avanzado. Perdón si ahora miras tu pesebre y dices, pero los magos no estuvieron ese día. Pero usualmente la cultura nos ha enseñado como si los magos llegaron ese día ahí, la noche del nacimiento de Jesús. Y no, y la visita de los magos de nuevo tiene un propósito divino de mostrar a Cristo siendo adorado por gentiles, y eso tiene una profundidad teológica grande en el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, tú sabes, los magos trajeron regalos dignos de un rey. Los sabios trajeron oro, incienso y mirra. Probablemente esto era un regalo muy valioso, ¿no? Muy costoso. Estamos hablando de mucho valor en los regalos. Pero siendo avisados, verso 12, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y es interesante, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. De nuevo, un ángel aparece y le avisa a los magos que no regresen con Herodes. E inmediatamente después, verso 13 dice, después que partieron ellos, es decir, los sabios, José y María deben salir a Egipto. Y él despertando, verso 14, tomó al niño, de noche al niño, en ese momento, y a su madre, y se fue a Egipto. Bueno, la visita de los magos financió la huida a Egipto. Bueno, José no es rico, María no es rica, no es millonaria, y ahora deben vivir un tiempo indeterminado en otro país, y deben estar con gastos y deben tener, tú sabes, la vida normal de una familia, aún en aquellos días. Tiene un precio. Así que probablemente Dios usó la visita de los sabios también para financiar el tiempo que estuvo José y María lejos de su propia casa, ¿no? Tomó un par de años en que puedan volver a Nazaret. Así que todo esto orquestado por Dios, todo esto cuidado por Dios, simplemente para mostrarnos que este nacimiento no es común, este nacimiento no es casual. Este es el Señor que gobierna todo, esta es la historia que lo cambió todo, esta es la redención de nosotros siendo visible por primera vez en este mundo. Y otro detalle tal vez que puede ser útil es que el mismo día, la misma noche en que los magos visitaron a José y María partieron a Egipto. Quiere decir que no fue el día del nacimiento de Jesús, ¿no? Otro argumento para saber que los magos llegaron mucho después a una casa donde ellos ya estaban hospedados. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Por qué era necesario que Jesús venga? ¿Por qué era necesario? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, esto es imposible. Nadie puede guardar toda la ley, pero si hubiese alguien que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho tan transgresor de la ley. ¿Qué significa? Santiago dice, tú puedes ser muy obediente, pero si fallaste en un punto, ya quebrantaste toda la ley. Ya mereces el infierno. Y si vamos a Mateo 5, Jesús dice, cualquiera que llame a su hermano necio, merece el infierno de fuego. Ese es el estándar altísimo de Dios. A lo mejor tú dices, bueno, y esto es lo que muchos creen. A lo mejor dicen, bueno, yo guardo bastante bien la voluntad de Dios, ¿no? Como si hay un balance. Algunos hacen como un pesan, ¿no? Como que mis obras buenas pesan más que mis obras malas.
Eso es irrisorio, eso es absurdo. No funciona así. La Biblia es muy clara. Si fallaste en un punto, ya se destruyó todo. Es como un castillo. ¿Has visto esos castillos de naipes o de copas que a veces hacen en los hoteles y alguien por casualidad topa uno? A veces un reportero inadvertido o alguien topa uno y todo se viene abajo. Bueno, así es la ley. Si fallas en un punto, todo se destruye. Eres culpable de destruir la ley. Estamos perdidos, diríamos, ¿no? Por eso vino Cristo. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él vino con un solo acto, que fue su vida ofrecida en la redención, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos otra ofrenda, otro sacrificio. Y esto se conecta un poco con Colosenses. No necesitamos nada más. Él hizo la ofrenda perfecta y en estos días queremos simplemente de una forma más intencional alabar a Dios por el regalo de la redención. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas llenando de gozo, llenando de admiración y alabanza de lo que tú has hecho en Cristo, Señor. Ayúdanos a cada día entender mejor su regalo inmerecido, su llegada y su venida, Señor. Y Padre, ayúdanos a adorarle de forma correspondiente, Padre amado. Padre Santo, ponemos este día en tus manos, oramos por cada uno de los hermanos que están acá. Señor, sé tú obrando, sé tú guiándonos y que estas fechas no pasen desapercibidas, sino que alcemos la vista y miremos a ti y lo que has hecho en Cristo, Padre. Gracias por ese regalo. En Cristo Jesús. Amén.